Bueno, les recuerdo a todos que estos coloquios en libertad se basan precisamente en eso, en la libertad y el respeto, o sea que cada uno puede expresar su opinión, pero sin um, insultar a las personas o poner a las personas eh, por debajo, y estaremos para tratar de mantener ese ambiente de respeto y de cordialidad. Si alguien pues se pasa un poco de estos parámetros, pues los moderadores le pueden pedir que rectifique o se le puede enviar un tiempo a la sala de espera. Eh, y el procedimiento que vamos a seguir en la reunión de hoy, Antonio va a presentar un tema al principio que ha analizado durante esta semana y por favor les animo a todos a participar y hacer preguntas, interrumpir, ¿no? Y luego la segunda parte haremos los que quieran presentarán pues su experiencia sobre el tema que se puso en la encuesta, y el tema que resultó pues más común en primer y segundo lugar era la administración y las experiencias en relación a las nombramientos auxiliares, que es algo que de alguna manera está incluido en la administración. Entonces, pues bienvenidos todos de nuevo, es un placer inmenso, a mí me alegra muchísimo verlos. Vamos a dar comienzo entonces a esta presentación del tema de Antonio Adelardo. Bienvenido, no te vi entrar hace un momento. Eh, eh, Muy bien, pues adelante, Antonio. Bueno, pues, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis todos? Mira, eh, yo voy a intentar, dentro de mis posibilidades, que no son muchas, ser breve, porque, porque creo que lo más importante es lo que se hable a raíz de las cosas que yo voy a apuntar, ¿no? O sea, las intervenciones vuestras, ¿no? Entonces, la primera era que en un chat que tenemos unos cuantos, hubo uno que dijo, vamos a ver, ¿cuándo empezó el Opus Dei a ver mm, a través pues, de libros o de publicaciones o tal, a ver que en, en la forma jurídica que habían conseguido de la prelatura personal había eh, algo, eh, digamos, peligroso para ellos, ¿no? O sea, o algo inquietante, ¿no? Y ahí había quien apuntaba que Álvaro del Portillo, al poco tiempo de aprobarse el Opus Dei como prelatura personal, empezó a cambiar una ejaculatoria que era muy conocida de San José María, precisamente para pedir oraciones por la forma jurídica, eh, que era Cor María Dulcissimum iter paratutum, o sea, corazón dulcísimo de María, prepáranos un camino seguro. Yo recuerdo que esa oración, esa ejaculatoria, ya es de las primeras cosas que yo conocí del Opus Dei. Estoy hablando del año 73. O sea, que en el año 73 esa ejaculatoria se rezaba. Y durante el tiempo hasta que salió la prelatura personal, eso era algo que se insistía muchísimo, ¿no? Sin embargo, luego Álvaro del Portillo la cambió por, en vez de iter paratutum, o sea, prepáranos un camino seguro, la sustituyó por iter servatutum, consérvanos un camino seguro. Bueno, a mí, cuando yo estaba en el Opus Dei, aquella transformación me pareció algo normal. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera, bueno, pues era eh, algo lógico, ¿no? Lo que ya has conseguido, que se supone que es lo que se decía entonces, que era la forma jurídica definitiva, pues ya se ha conseguido, pero conviene no olvidar que, bueno, pues que en esta vida nada es definitivo, ¿no? Y entonces, pues, el pedirle a Dios que lo conserve, ¿no? A mí me pareció normal.
Sin embargo, lo que nunca caí yo en la cuenta, y yo creo que la mayoría de la gente no cayó, y los que están dentro ahora mayoritariamente siguen sin caer, es que, ese consérvanos el camino seguro, de alguna manera es porque hay algo inquietante que no está totalmente arreglado con lo que se hizo en el año 82, 83. Y entonces hubo en el chat, hubo quien preguntó, es decir, oye, ¿cuándo empezó a existir esa inquietud? Yo no le he dedicado mucho tiempo, pero he vuelto a leer una publicación que yo me la compré en su día, ¿eh? Yo me la compré en su día, y que es esta. Es una separata de la revista Ius Canonicum de, de la Universidad de Navarra. Es una separata del volumen número 24 y es la separata el número 47 y que es del año 1984 y está escrita por Amadeo de Fuenmayor y Pedro Rodríguez. Amadeo de Fuenmayor, como ya sabéis, era uno de los que participaron en la comisión del Opus Dei, que junto con la comisión nombrada por peritos de la Santa Sede debatió el tema de la forma jurídica entre los años 1979 y 1982. Y Pedro Rodríguez, pues siempre ha sido el teólogo del Opus Dei, ¿no? Junto con José Luis Illanes, ¿no? Yo a Amadeo fue mayor, no le he llegado a conocer, a Pedro Rodríguez sí. Y la separata se titula Sobre la naturaleza de las prelaturas personales y su inserción dentro de la estructura de la Iglesia. Aquí ya se empieza a ver eh, ese, eh, ese aspecto un poco, o sea, esas dos cosas que luego son las que el Papa ha puesto de manifiesto, ¿no? Sin embargo, en esta separata se dice que el debate tuvo lugar previamente a la erección de la primera prelatura personal, que es y la única que hay hasta ahora, ¿no? Entonces, lo curioso de esto es que Pedro Rodríguez y Amadeo Fuenmayor, a pesar de que tienen delante ¿eh? El Código de Derecho Canónico, en donde las prelaturas personales están fuera de la estructura jerárquica de la Iglesia, siguen afirmando que forman parte de la estructura jerárquica de la Iglesia y a pesar de que el Canon 294 dice que están compuestas por sacerdotes, por presbíteros y diáconos incardinados, pues siguen sin ver que son entidades netamente clericales, ¿no? Porque lo que dicen es que como mínimo tienen que tener sacerdotes y que por eso ya son jerarquía, a pesar de que no tienen pueblo propio, es decir, o sea, no tienen laicos y por tanto no tienen lo necesario para poderse considerar una porción de la iglesia, ¿no? O sea que eso ya se ve en este primer estudio y ahí, por ejemplo, la postura de Ratzinger, sin mencionarlo, la, la consideran como una postura minoritaria y absolutamente residual, ¿eh? Mm, bueno, o sea, y como algo que a no tener absolutamente nada en cuenta, ¿no? Luego es curioso cómo en el año 94, pues le hicieron a Ratzinger doctor honoris causa por la Universidad de Navarra, ¿eh? Y como luego, cuando siendo Ratzinger ya papa, viajó a Australia, pues bien que se cuidaron de organizar las cosas para que el papa se alojara en una casa de retiros
del Opus Dei de ahí, de Australia. O sea que nunca dejaron de darle vaselina a Benedicto, porque sabían claramente que, bueno, pues que Benedicto es quien les había chafado el invento, ¿no? Porque eh, es el responsable de ese informe que tan dramático al que Juan Pablo II terminó haciendo caso y por el que las prelaturas personales quedaron donde han quedado en el Código de Derecho Canónico. En todo esto, también lo que se ve es una cosa, yo no sé, ya lo comentaréis vosotros, una cosa curiosa, ¿no? Y es el follón que se ha montado con una estructura meramente teórica, ¿no? O sea, quiero decir, lo que ha pasado con las prelaturas personales es que ha habido un debate monumental durante una serie de años eh, con una, eh, con una figura absolutamente teórica, porque era algo que tuvo primero una, una primera fase en el concilio, que es cuando surgieron como idea, luego una segunda fase, que fueron los años posteriores al concilio, en donde hubo una serie de documentos que más o menos iban perfilando que iban a ser las prerrogativas personales. Luego ya eso quedó fijado en el código, pero lo curioso es que todo eso fue una discusión teórica y cuando se hubo de poner en práctica, el primer paso que se dio en falso, ¿eh? Ahí también hay otra cosa increíble y es que habiendo creado una figura que está fuera de la estructura jerárquica de la Iglesia, la bula Utsit la coloca en el dicasterio de los obispos, o sea, otro despropósito, ¿no? En fin, quiero decir que yo creo que en todo esto ha habido un pedaleo mental increíble unido a unas presiones fuertes por parte del Opus Dei y a una bastante incoherencia legisladora, ¿eh? Al legislar simultáneamente, por una parte, el Código de Derecho Canónico y por otra parte, los estatutos de una prelatura personal que son contradictorios en el tema de los laicos, sobre todo. Bien, bueno, eso era una de las ideas que yo había apuntado para hoy. La segunda idea es que, eh, bueno, yo no quisiera que todas estas reflexiones fueran puro rollo canónico, porque entre otras cosas yo tampoco soy especialista, pero creo que es un momento importante en el que el tema jurídico tiene importancia. De hecho, pues todo esto yo creo que está demostrando que yo creo que está, de todo esto yo creo que va a salir algo muy bueno en la vida de la Iglesia, ¿no? Y es que el tema jurídico es importante porque porque la Iglesia se rige por el derecho, no por la ley de la selva, ¿no? O sea, y eso que han dicho algunos del Opus Dei, o muchos, ¿no? Desde dentro, de que esto es como una tormenta de verano que pasará y seguiremos siendo lo mismo y haciendo lo mismo, pues eso lo que indica es un desprecio por el derecho monumental, ¿no? ¿Eh? Y yo pienso que eso no sucederá así. Evidentemente, para que no suceda, lo que tiene que haber no solo es un cambio de normas, sino un cambio de personas, es decir, de personas que estén dispuestas a creerse de verdad que hay que ajustar la vida de las instituciones al derecho, no despreciar olímpicamente el derecho y decir que, bueno, que sea lo que sea el ropaje, como le llaman, yo voy a seguir haciendo lo que me venga en gana, ¿no? Bueno, eso por una parte, ¿no? El segundo tema del que quería tocar es, claro, es el tema de que los obispos de la Conferencia Episcopal de Filipinas
parece que han propuesto la creación de una prelatura personal para atender a un grupo social que es el de los filipinos de la diáspora, que por lo visto hay del orden de, no sé si son 10 millones de filipinos que viven fuera de Filipinas, ¿no? Entonces, ahí hay quien ha visto esto como algo muy negativo, porque dicen, bueno, esto es como una victoria del Opus Dei en su empeño por... Pero yo creo que no es así. O sea, dicen, fíjate, o sea, hay quien dice, no, para esto ha ido el prelado a Filipinas, para negociar esto y lograr que se forme otra prelatura personal y tal. Bueno, yo hasta que no pase hasta que no suceda lo que tenga que suceder, creo que lo mejor es ser cauto. Pero a mi modo de ver, si los obispos de Filipinas han propuesto una prelatura personal, como acabo de apuntar, yo creo que eso es algo muy positivo, por una razón, y es porque es la oportunidad de que desde la Santa Sede se promueva una prelatura personal como Dios manda, es decir, ajustada a derecho, es decir, para una atención pastoral de un determinado grupo social. Y por supuesto, el prelado no será obispo y el prelado no tendrá poderes episcopales ni será ordinario, sino simplemente un moderador con facultades de ordinario, pero será un sacerdote que será prelado, es decir, que tendrá prelación respecto de otros sacerdotes de esa prelatura personal, pero tampoco tendrá laicos en principio, sino que esa prelatura personal estará compuesta en principio solo por sacerdotes y atenderán a un grupo social. ¿eh? Igual mm, sí se adhieren a esa prelatura como cooperadores orgánicos determinados laicos que quieran cooperar con con esa prelatura. Pero yo, la verdad es que a mí esa noticia me causó buena sensación en el sentido de que yo creo que podría ser como un ejemplo práctico de lo que debe de ser una prelatura personal, ¿eh? De tal manera que se vea claramente que está bajo las órdenes de los obispos, de que está en comunión con los obispos, ¿eh? Y de que actúa como teóricamente está previsto en el Código de Derecho Canónico. ¿eh? O sea que esa es un poco mi opinión. Y luego he apuntado otra cosa que es Filipinas y Nueva Zelanda. ¿A qué ha ido el prelado a todos estos sitios durante el mes de agosto? Pues no lo sé, pero desde luego, si ha ido a Filipinas, probablemente pienso que en el supuesto de que conociera el tema de esta prelatura personal que quieren montar los obispos filipinos, que por lo visto llevan 3 años detrás de esto, pues si ha ido a algo relacionado con esto, yo pienso que habrá ido para pedirles que no la soliciten, más que lo contrario. ¿Y a qué ha ido a Nueva Zelanda? Pues no lo sé, pero en Nueva Zelanda, por ejemplo, se pueden hacer cosas que en otros países no se pueden hacer, referidas pues a sociedades, a, a temas de capitales, etcétera. Y mm, hombre, yo me acuerdo de aquel portal famoso Mega Upload que operaba en Estados Unidos y que se dedicaba a piratear películas comerciales, ¿no? Entonces, al promotor de esta página, de este portal, le pillaron, le metieron en la cárcel y llegaron a un acuerdo para soltarlo. No sé si fue una multa muy grande y tal. Y entonces este hombre, como quería seguirse dedicándose a esto, empezó a buscar otros países donde hubiera una legislación, una especie como de paraísos legales, y al final terminó en Nueva Zelanda, ¿no? O sea que
En Nueva Zelanda se pueden hacer cosas que en otros países no se pueden hacer. Y en un momento crítico, me refiero para el Opus Dei, en donde puede haber, y seguro que las hay, consecuencias de tipo económico o societarias, pues Nueva Zelanda puede ser un Mm. país interesante. Lo que yo no sé es Sí, si suena habrá como que ido. entre los kiwis y los pájaros estos y el Señor de los Anillos, todos los misterios y los maoríes y demás, que quienes no somos de Nueva Zelanda nos parece un lugar exótico, pues sería el lugar ideal para este tipo de cosas. Mm. Yo Bueno, aprovecho para interrumpirte, sí, Antonio, sí, aquí, sí. si te parece bien, y invitar a todos los que quieran Mira, empezar a participar. perdóname un Dime, momento, ya. termino con mi exposición. Ah, Ya sé que perdón. llevo raspando los 20 minutos, pero acabo. Vale, vale, Otra dale. idea es que todo el tema de Torre Ciudad, ¿eh? Mm, yo creo que yo por lo menos lo veo, no sé cómo lo veréis, en todo lo que se ha desarrollado hasta ahora, como un ensayo no buscado de lo que a mayor escala puede estar sucediendo en el Opus Dei. Es decir, un forcejeo entre el Opus Dei con su poderío económico y su poderío mediático y sus sociedades civiles interpuestas, etcétera, y un pobre obispo de una pequeña diócesis, pero que es obispo, es decir, que es jerarquía de la Iglesia. Entonces, yo creo que eso que ha pasado en Torre Ciudad es un poco como a pequeña escala lo que probablemente se está ventilando en el Vaticano con el tema del futuro jurídico del Opus Dei. El cuarto ¿Por qué punto, abriste las dos, hija? ¿eh? Comiste de las dos, ¿por qué? A ver, a ver. El Silvia, tienes el cuarto, micrófono abierto. Gracias. el cuarto punto era una pregunta, que es blanqueo de capitales. O sea, vamos a ver, ahí lo he puesto en forma de pregunta porque el que preguntar no es ofender, ¿eh? O sea, esto no es una afirmación. O sea, yo no he dicho blanqueo de capitales, sino estoy preguntando. ¿Por qué? Pues porque desde hace cosa de año y medio hay una auténtica vorágine en el Opus Dei de edificar. Es decir, están en obras un montón de edificios del Opus Dei, de centros. Están metidos en montones de obras, o sea, estoy de albañilería, ¿no? Es decir, están invirtiendo en ladrillo. Eh, Vamos a ver, cuando se estudia el derecho tributario, hay un concepto básico que es el concepto del hecho imponible. El hecho imponible es un hecho por el cual se manifiesta una riqueza, ¿eh? El hecho imponible es un hecho que supone una manifestación externa de riqueza. Cuando, por ejemplo, alguien solicita en un ayuntamiento una licencia de obras y con ese motivo se gasta a lo mejor, por poner un ejemplo, 100.000 euros, pues eso, el mero hecho de disponerse a edificar, quiere decir que tiene o, o en metálico o de otra manera la posibilidad, o sea, tiene un dinero, una riqueza. Y entonces ahí Hacienda entra y le dice, bueno, pues tiene usted que pagar tanto, ¿eh? Pero, claro, bueno, y de hecho Hacienda, pues aquí en España, una de las cosas que hace es que tiene funcionarios que están dedicados continuamente a ver a la gente en Facebook y en otras redes sociales, porque hay gente que de la noche a la mañana, sin tener un duro, pues de pronto tiene un cochazo impresionante o tal,
Y esa manifestación externa de riqueza no se corresponde con el sueldo que tiene, por ejemplo. Entonces, yo lo único que digo es que es muy llamativo el despliegue en obras de edificación y de reformas de edificios que viene llevando el Opus Dei a través de sus sociedades interpuestas en el último año y medio, empezando por la sede del Opus Dei en Madrid, ¿eh? En Diego de León, que están en obras, o sea, y por la sede de Roma, que además lo han publicado en la revista romana, que es el Boletín de la Prelatura. Claro, teniendo en cuenta que gran parte del dinero que le llega al Opus Dei, pues por ejemplo a través de los sueldos de los numerarios, a través de las aportaciones de los supernumerarios y a través de otros medios, es dinero negro, pues pienso yo, si a lo mejor están en un momento en el que a la desesperada están eh, blanqueando capitales, no lo sé, no lo sé. Pero lo que sí veo es que ahí hay algunas actitudes muy llamativas. Y ya con esto he terminado, porque me queda... Estupendo, Antonio. Mil gracias. Sí, lo de qué pasa con esos dineros y todo eso, pues los que hemos tenido experiencia con todos esos manejos en efectivo y tal, pues sabemos que las cosas, al menos hace un tiempo, se llevaban de una manera diferente. Supongo que ahora estará todo muy computarizado, pero bueno. Entonces, invitación de nuevo a quienes quieran comentar en alguno de esos tres temas. Esos los dos primeros temas, pues el tema canónico eh, de, de- 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 de la o de la contradicción pues entre la bula Aut Sit y el Código de Derecho Canónico y la posición del cardenal Ratzinger y del Papa Juan Pablo II. Luego, pues, este asunto de la apertura personal en las Filipinas para atender a la diáspora de los 10 millones de filipinos. Y por último, pues, la plata. ¿Dónde está la plata? Siga la plata y encontrará las personas, ¿no? Entonces, pues, no, ¿qué está pasando con todo ese dinero que tiene la obra y por qué, por ejemplo, ahora comentaban ahí en una de las preguntas de aquí escritas, cómo es que con todo ese dinero pues no pueden pagarle a las numerarias auxiliares, empezando por las 43 que hay en Argentina y otros países, pero pues es un número mucho mayor. Y por qué a las que les han pagado sí ha sido en unas cifras verdaderamente muy pequeñas. Pues eso sí es mi opinión personal. Bueno, o mi conocimiento personal. Bueno, entonces, adelante, quien quiera hacer alguna pregunta, pues mm, ha- la haga. Si no, me toca a mí lanzar la pirinola y el que le caiga le abre el micrófono. Mm, no se puede hacer. Ah, bueno. Entonces, a ver, ¿quién se quiere lanzar a hablar un poco de esto, de alguno de estos tres temas? No todos a la vez porque no puedo dejar todos lados. Eh, ¿Nadie quiere hablar? ¿Digo yo o qué? Eh, a ver, José Manuel, ¿quieres? Hola, buenas tardes. Mira, Hola, desde Madrid. adelante. Bienvenido. Eh, nada, muchas gracias. Oye, mira, estoy notando efectivamente el tema de Torre Ciudad, como estáis comentando, todas las noticias ya están, lógicamente, en la web de la catedral y luego las iglesias de Huesca. ¿M? Entonces, claro, están dando efectivamente el camino correcto de lo que está pasando en Torre Ciudad y sobre todo de que la iglesia diocesana, efectivamente, es la que celebra, o sea, es la que, digamos, promueve ya la celebración con el día 16, ¿no? De este septiembre que ha habido. Entonces, yo creo que efectivamente están haciendo lo que tienen que hacer. Todo, vamos, ya te digo, tanto Barbastro Monzón como un poco las parroquias que están cerca de allí, ya han notado que efectivamente, bueno, pues la diócesis ha ido a Torre Ciudad. O sea vamos, que los actos, evidentemente, y además con el obispo a la cabeza, pues lo ha organizado, ¿no? O sea que, por eso yo creo que ha sido un punto de inflexión bastante bueno, porque, bueno, las cosas empiezan a ser como tienen que ser, claro. Entonces, cada uno en su sitio. Evidentemente, el obispado de la diócesis está donde tiene que estar también, lógicamente, en un lugar, en un santuario que es que pertenece allí, ¿no?
todo el culto, ¿no? Entonces, muy bien, ¿no? Y yo conozco también mucha gente, sobre todo, vamos, supernumarios como yo, ¿no? Que efectivamente pues está acudiendo ya a sus iglesias, ¿no? Diocesanas, porque es que, joder, muchos porque a lo mejor ya la conocían o la conocían mucho, y otros porque han visto de verdad bueno, que lo que no pueden hacer es estar en una iglesia segunda, ¿no? En una iglesia paralela, ¿no? Entonces la gente, claro, efectivamente está volviendo a sus parroquias de barrio, de origen, que son las que conocen, ¿no? Vamos, pues como vecinos y donde se han bautizado, por ejemplo, vamos. Entonces, vamos, que estoy muy contento por ello, ¿eh? Esto, digamos, tiene que ir para adelante, o sea, tiene que ir, pero mucho más a partir de ahora, ¿no? A ver qué pasa con los estatutos, que yo creo que son muy, muy importantes, porque parece que no, pero pueden decir, no, es que se habla de leyes, claro, pero es que el estatuto es lo que rige todo, y entonces rige para lo bueno y para lo malo. Entonces ahí hay que, o sea, que el Santo Padre ahí tiene que un poco conseguir, ¿no? El objetivo verdadero que es ese, ¿no? Unos estatutos correctos, por lo que tiene que ser, vamos. Venga, un saludo a todos, un abrazo. Un abrazo a todos. Gianfranco, ¿puedo hacer un comentario? Un abrazo, José Manuel. Mira, José Manuel, hay una cosa que a mí me ha llamado la atención y es que el Día de las Familias de Torreciudad habitualmente hay 9.000 personas todos los años, según los medios de comunicación, y este año han sido 6.000. Eso yo creo que por una parte indica lo que tú has dicho, que se entra en una normalidad, pero también es verdad que ahí ha habido bastante gente que se ha bajado porque iban porque eso era del Opus Dei, ¿no? O porque porque Torreciudad estaba copado por el Opus Dei en estos años anteriores, ¿no? Y ahora que no está, porque el que manda ahí es el obispo, a través de un rector nombrado por él, pues entonces ellos no van. Entonces habría que preguntar a esas 3.000 personas que no han ido este año y que, hombre, que ¿por qué no han ido, no? O sea, ¿qué pasa? ¿Que solo iban cuando eso era del Opus Dei y ahora que es de la diócesis no van? O sea, habría que preguntarle, bueno, ¿tú a quién sigues? ¿Sigues a Jesucristo? ¿Sigues a la Virgen? ¿O sigues a tu grupito? ¿Eh? Eso yo creo que es una reflexión que se la tendrían que hacer todos los que otros años iban y este año, por ser el rector, un rector que no es del Opus Dei, pues no han ido. ¿Eh? Yo creo que esa es una reflexión que se la tendrían que hacer, ¿no? Y luego también hay otra cosa sobre lo de Torreciudad y es que ahí se está, por ejemplo, el Día de la Familia se ve una foto en la que están el obispo, el rector, el anterior rector, el, el vicario delegado del Opus Dei de esa zona, todos sonrientes, y mientras tanto, el Opus Dei ha puesto un recurso en Roma, que está en su derecho, contra los decretos del obispo, que ya digo que está en su derecho, pero además ha puesto una petición a Roma para que el santuario de Torre Ciudad pase a ser un santuario internacional y por tanto que no dependa del obispo. Hombre, yo creo que eso es una actuación jurídicamente errática, porque si tú estás en un proceso en el que estás pidiendo una cosa determinada, lo que no puedes hacer es pedir otra cosa totalmente distinta a la vez, ¿no? Porque eso eh, desde el punto de vista jurídico indica pues bastante confusión, ¿no? Y por otra parte, en este caso, pedir que sea un santuario internacional es como darle una patada pretender darle una patada al obispo, ¿eh? A base de pues eso, de pedir que sea un santuario que dependa directamente de la Santa Sede y por tanto es como pretender apear al obispo de mala manera, ¿no? Pero bueno, eso ya forma parte de los malos modos que el Opus Dei está llevando a cabo en un momento en el que claramente no están actuando un poco a la desesperada, ¿no? Bueno, muchas gracias, Antonio. Em,
yo, no sé, José Manuel, yo creo que eso contesta tu punto y tu pregunta. ¿Alguien más quiere intervenir con respecto a uno de estos tres puntos o pasaremos pronto a los otros, al otro tema que teníamos? Pero no sé, ¿quién más quiere preguntar algo específico? Muy bien, pues yo creo que si no hay así una entrada directa a esto, pues podemos pasar a la segunda parte de esta reunión, que es hablar de las experiencias que tenemos o que hayamos tenido algunos de los que aquí estamos en la administración. Hay personas que han sido administradoras o que han trabajado con la administración. Hay numerarios auxiliares que trabajaron, pues, claro, en la administración, y estamos muchos a quienes las personas de la administración nos sirvieron la mesa, nos lavaron la ropa, algunos les tendieron la cama, entonces lo hacíamos nosotros, pero ciertamente limpiaron todo, nos mantuvieron todas las cosas del laboratorio en perfecto estado. Entonces vamos a darle la palabra a Carmen. Adelante, Carmen. Hola, buenas tardes. Bueno, yo contradiciendo un poco lo que acabas de decir, no quería saludar a Juan Cuatrecasas, yo creo que es el primer día que viene y aunque sea igual contradecir un poco el plan, yo No quería importa. preguntarle, Bienvenido, Juan. sí, quería preguntarle cómo está el asunto suyo, la declaración que esperan de la Santa Sede en el caso suyo del caso de Gaztelueta. Bueno, hola, buenas tardes, noches a todos. Me habéis dado la bienvenida, bien hallado. Eh, bueno, pues ante tu pregunta, Carmen, tengo que decir que estamos a la espera. Esto empieza a ser como un parto y estamos a la espera. No tenemos más noticias que las que hubo el 31 de julio, día de San Ignacio, en donde, bueno, se desestimaba y se anulaba por completo el supuesto equipo de abogados internacionales, interdisciplinares, maravillosos, que cubrían los intereses de este pederasta. Y bueno, pues se demostró que no estaban ni capacitados para ello, lo cual me hace una vez más, ya sé que aquí pensaréis distinto y obviamente en el Opus habrá abogados, pues como en todas partes, decentes e incluso buenos. Yo a día de hoy puedo decir que no he conocido a ni uno. Todos los abogados que se han cruzado en nuestro camino, que han defendido, bueno, al pederasta, al Colegio de Gaztelueta, no solamente han sido un auténtico desastre, sino que incluso el mejor de ellos, como estaba sometido a los intereses rancios del Opus Dei y del Colegio Gaztelueta, pues creo que demostró durante el juicio en la Audiencia Provincial de Vizcaya que, bueno, que era un abogado, vamos a decir, normal, pero no bueno. Y a partir de ahí, en cascada, todo el resto de abogados que nos hemos cruzado han sido, por decirlo de alguna forma, incompetentes. Esa es mi noción. Yo creo que el Opus Dei, por la experiencia que yo tengo como padre de dos hijos que han estado en un colegio del Opus Dei, forma muy bien a la gente en temas, bueno, muy bien a la gente en temas de ciencias, pero en temas de humanidades. Y yo puedo comparar, porque estudié en los jesuitas, en comparación, por ejemplo, con los jesuitas, pues son patéticos, patéticos. O sea, hablo por mi experiencia y en mi opinión. A partir de ahí, obviamente, habrá gente que opine lo contrario. Estamos esperando y creo que no tardará. Yo no tengo ninguna noticia, ni por vía interna ni por vía externa. A nuestra abogada no se le notificó en su momento la decisión que hubo con respecto al equipo interdisciplinar de abogados. Me enteré por la prensa, me llamó un periodista del Correo, probablemente informado por el corresponsal de Vocento en Roma, en el Vaticano,
pero bueno, nos enteramos por la prensa. Entonces yo estoy esperando que de un momento a otro pueda salir esa resolución, que bueno, que fuera parte de que sea positiva o negativa, que tampoco lo sé, pues espero que dé un carpetazo más a un tema que, por desgracia para mi hijo, pues sigue siendo un lastre en su desarrollo, en su vida personal, y que es lo que queremos tanto mi mujer como yo, que de una vez esto se le dé el carpetazo que se debe dar, no un carpetazo a ciegas, sino un carpetazo haciendo justicia y poniendo a cada persona en su lugar. Y a este señor que ha tenido la desvergüenza con una sentencia en firme, con una inadmisión a trámite de un recurso de amparo al Constitucional, con la no posibilidad de ir al Tribunal Europeo, sigue en su blog, en su mini blog de Internet, lanzando acusaciones, insultos contra una víctima de pederastia, con lo que ello lleva de gravedad. Y eso es lo que te puedo decir. Juan, Gracias, Juan. Juan, Nada. perdonar un momento, Juan, yo solo quiero decir que por encima de la cuestión jurídica y de que yo también deseo que se haga justicia con tu hijo, yo lo que te quiero manifestar es que a mí lo que más me importa es que tu hijo se cure de las heridas interiores que le ha producido esta situación. Sí, no, hace bien poco ha tenido una recaída. Es decir, por desgracia, estos delitos que se perpetran en edades tempranas, tanto niñas como niños, se perpetran en un momento de forja de su personalidad, con lo que ello lleva de gravedad adicional. Y bueno, pues por desgracia, ya digo yo, todas las víctimas que he conocido de pederastia, tanto mujeres como hombres, muchas de ellas ya adultas y adultos, bueno, pues siguen arrastrando algo que, bueno, que merece un seguimiento, un tratamiento, y que, bueno, el defensor del pueblo que está haciendo, creo que un trabajo dentro de su capacidad brillante, con un buen asesoramiento de técnicos, y espero que cuando presente el informe, uno de los puntos clave sea precisamente que los poderes públicos se hagan cargo de terapias gratuitas para víctimas de pederastia. Porque si realmente somos tan pocos, como dice, por ejemplo, ayer mismo Argüello, pues creo que no va a suponer una gran carga presupuestaria. Si hubiesen salido todas las víctimas que hay, que por desgracia no lo han hecho, pues igual estaríamos hablando de una carga presupuestaria enorme. Pero si, como dice Argüello, somos 4 y un tambor, pues que la Iglesia haga lo que tiene que hacer, que es cubrir todos los gastos que necesitan estas víctimas. Y el Opus Dei, bueno, el Opus Dei está a años luz de hacer algo por sus víctimas, Juan, realmente ha sido, bueno, pues no puedo ni imaginarme la experiencia. Y espero pues que en tu caso, como ha dicho Antonio, que es por las personas en primer lugar que puedan estar bien, y al igual que se haga la justicia y la reparación y la sanación que sea posible, al igual que en todos los casos de los abusos. Casi todos los que nos hemos ido de la obra que yo conozco somos personas que hemos sufrido abuso, pues sí, no abuso de esa misma naturaleza, ni mucho menos, pero pues bastan los 10.000 relatos de los libros para mostrar eso, ¿no? Bueno, han pedido la palabra el doctor abogado Ricardo Rodríguez, y creo que Ascensión también, ¿no? Ascensión ha pedido la palabra de carne y hueso. Entonces vamos a darle la palabra cibernética primero a Ricardo. Un gustazo de repente. Hola, muy buenos días en América y buenas tardes allá en Europa. Gracias, Gianfranco. Hace rato no participaba, pero siempre los he escuchado y también he estado presentes. A raíz de lo que acaba de mencionar Juan Catrecasas, a quien envío un afectuoso saludo desde Costa Rica y mi mayor solidaridad con vos y con toda tu familia. A mí me pega especialmente lo que se está comentando en este momento
porque tiene que ver con el derecho y tiene que ver con el área del derecho de la cual yo sí sé. Yo no sé de derecho canónico ni me interesa, pero sí soy abogado y especialista en derechos humanos. Entonces, soy abogado en mi país, ¿no? Es una de las profesiones más raras del mundo que uno solo la puede ejercer en una jurisdicción porque no conoce el resto de la normativa en los otros países, muy especializada. Aunque hayan ciertos principios, ciertas normas más o menos armonizadas y por supuesto está el derecho internacional que sí regula pues, y protege a las personas humanas sobre todo contra los ataques a sus derechos humanos por parte de los estados. Y en el caso del derecho penal, pues se protege a la persona por cualquier lesión que reciba de parte de un particular, eh, porque la responsabilidad penal es individual. Entonces, me indigna mucho saber que frente a una sentencia condenatoria, que significa ya que en un debido proceso judicial, el juez encargado de la causa ha llegado a la plena certeza, porque para que haya condenatoria significa que no puede haber ningún tipo de duda razonable, a la plena certeza de la culpabilidad de una persona con relación a determinado delito en contra de otra persona, y que por lo tanto la carga de la prueba ha sido suficientemente fuerte como para destruir cualquier tipo de presunción de inocencia declarada por juez competente, terceras personas se atrevan a poner en juicio, en tela de juicio, en tela de duda, esa resolución, primero sin tener interés legítimo en el proceso, porque no eran abogados de las partes, considerándose casi como un amicus curiae. El término amicus curiae es un término que se utiliza en el derecho internacional para referirse a una persona que se presenta ante un tribunal y ofrece sus servicios gratuitamente al tribunal como perito. Y no, ojo, no siempre es aceptado por las cortes internacionales, Corte Interamericana o el Tribunal Europeo. Pero presentándose como si fueran amicus curiae, diciendo aquí yo voy a enseñar lo que es el derecho, pero sobre todo insultando al juez, diciéndole está condenado un inocente. Es algo que las personas pueden pensar, pero me parece que es una falta de ética profesional que un abogado, un grupo de abogados que en principio debieron haber jurado respeto a la legislación vigente de su país y también respeto a las normas que regulan el ejercicio de la profesión a través de los colegios de abogados, asociaciones profesionales de abogados, pretenda por vía de opinión pública o por otras vías intervenir en procesos en los cuales no ha sido contratado. Y solo porque por lo que yo entiendo, solo porque el acusado, y en este caso el condenado, pertenece a una asociación o a una institución que, disculpen lo que se dice en el chat, yo sí considero una secta. Y como esa persona estaba ahí, y ellos también están ahí, entonces defienden a capa y espada pues, a la persona porque creo que piensan que así están defendiendo a la institución y por lo tanto su estilo de vida. Entonces, yo quisiera nada más mencionar esto que me parece un asunto importante, porque me parece que puede ser una evidencia de que pueda darse cierto patrón de conducta en el cual las personas que pertenecen, algunas personas que pertenecen a esa organización, no responden a la debida obediencia a la autoridad debidamente constituida, ni siquiera a la autoridad civil y muchísimo menos a la autoridad eclesiástica. Y por lo tanto lo que demuestra es un enorme irrespeto a la legalidad. Y a mi juicio, las leyes civiles, y por eso soy abogado, me refiero a ley civil en términos generales, a la ley emanada del Estado, los órganos competentes,
órganos competentes que han sido democráticamente electos por el pueblo, son el mínimo común que nos une a las sociedades, a cada una de las sociedades, y un mínimo ético de comportamiento social para una convivencia pacífica y armónica. Y entonces, debidamente, pues el mismo derecho establece los mecanismos para poder recurrir o apelar decisiones, pero de ahí a utilizar las vías de hecho y a considerarse que los pleitos de los tribunales se pasen a la opinión pública o se manejen de otra manera para intentar resolverlos, creo que es una falta, al menos una falta de ética profesional sumamente grave. De tal suerte que yo quisiera, Juan, solidarizarme contigo y con tu familia y decirte que te admiro mucho en relación a todo lo que has pasado, y que si fuera de mi parte, pues también apoyaría con mi intelecto y mi conocimiento tu causa, porque creo que es justa y debe ser debidamente reparado el daño y debidamente condenado la persona que lo ha cometido. Y desde aquí, desde San José, Costa Rica, te envío, Juan, un abrazo muy, muy afectuoso. Y aprovecho pues para enviarles un abrazo a todos ustedes que los veo aquí en pequeño, ¿verdad? A Carmen y Yasser, y Gianfranco y Ascensión, de Guillermina, y a Francisquita y a todos los que están presentes. Johannes, mi amigo Johannes también. Gracias, Gianfranco, muchas gracias. Gracias, Ricardo. Muchas Lo gracias. aprecio mucho. En la lista tengo que sigue la palabra para Ascensión, entonces, y después Rodolfo y luego Miguel. Ascensión, tienes la palabra. Buenas tardes. Uy, no sé si me oís, o sea, yo quiero Muy bien. pues comentar con vosotros mi experiencia con el tema de las administraciones, en concreto con las numerarias auxiliares. Bueno, yo he estado muchos años en el Opus Dei, como sabéis algunos porque lo he comentado, y pues conocía a lo largo del tiempo que he estado, desde 1973, he conocido todas las labores apostólicas que se realizaban en la sección femenina en ese momento, o sea que, pero, o sea, con supernumerarias, con agregadas, o sea, con numerarias, bueno, pues todo ese tema, ¿no? Pero con las numerarias auxiliares nunca había tenido contacto personal. O sea, las había visto, pues, como alguno de vosotros o de vosotras, ¿no? En los cursos de retiro, en las convivencias, todas amables, todas cordiales, pero no había tenido una relación con ellas. Entonces, en el año 2009-2010, pues yo pedí irme a una administración para tener ese contacto y saber cómo era el mundo de las numerarias auxiliares de verdad. Y bueno, pues quería conocerlas de verdad. Bueno, porque era muy o sea, era un tema muy hablado en el Opus Dei. Bueno, total, que me mandaron en ese tiempo a una residencia de numerarias auxiliares que con motivo de que se abría un colegio muy conocido, actualmente se abría una residencia donde tenía una capacidad de 25 personas, de las cuales solamente numerarias éramos pues 3, 4, 5 y el resto eran todas numerarias auxiliares, con lo cual mi inversión fue total en el mundo de las numerarias auxiliares. O sea, pero tremendo, ¿no? Ahí me fui de cabeza y con un deseo ferviente de conocerlas, de quererlas, o sea, y de conocer esa vocación que decían, ¿no? Esa vocación. Bueno, cuando llegué a ese mundo de diferentes y tal, yo os voy a contar mis experiencias, ¿no? Cada uno que saque sus conclusiones después, ¿no? Yo llegué allí y me encontré con un panorama de mujeres variopintas de todas las edades, unas ya jubiladas, muy mayores, otras más jóvenes, con un periodo
y atendiendo pues distintas casas, no como se llama, ¿no? Casas de numerarios. Entonces, lo primero que vi fue que era un mundo muy negro, o sea, un mundo como un, no quiero, como un submundo, voy a decirlo, ¿no? Porque allí había mucha gente enferma psicológicamente, otras jóvenes que no padecían eso, pero otras jóvenes que lo estaban padeciendo, ¿no? Y donde allí pues había un consejo local, bueno, de 3 personas que llevaban la batuta, pero sin inmiscuirse verdaderamente en la problemática que estas mujeres estaban pasando, ¿no? Entonces yo os voy a hablar del trabajo, ¿no? El trabajo profesional que vi en esos momentos, ¿no? Yo es verdad que no trabajaba en la administración, yo tenía mi trabajo profesional, pero en mis tiempos libres, en los fines de semana y tal, yo acudía a las administraciones para ayudar, con un deseo ferviente de ayudarlas. Y ahí vi cómo trabajaban. Entonces, es un trabajo, de verdad os lo digo, o sea, yo lo sentí inhumano, ¿no? Porque se trabajaba todo el rato, no había ni un momento de paro, absolutamente nada. Y sobre todo os voy a comentar las navidades que yo allí pasé, ¿no? Estuve 3 años en las navidades. Resultó una cosa, yo fui a ayudar a un centro de numerarios en un barrio muy bueno de Madrid, muy, muy bueno de Madrid, tengo que decirlo, donde vivían pues más o menos 12 numerarios. Y atendían esas navidades, pues estábamos 3 personas, tres personas, ¿no? Atendiendo. Aquello era de locos, porque no se paraba ni un minuto de trabajar las numerarias auxiliares. Había que prepararlo todo, pero absolutamente todo. El aperitivo, el postre, y no se compraba nada hecho, o sea, todo salía del trabajo de esas mujeres, de esas numerarias auxiliares que daban su tiempo, ¿no? Todo, se prepara absolutamente todo. Y recuerdo ese día, ¿no? En concreto hablo de una cena de Nochebuena, que estábamos por la mañana, muy prontito, nos fuimos allí, estuvimos todo el día trabajando, pero a tope, ¿eh? Y no, o sea, no había otro tema que hacer, que era todo como trabajar por amor a Dios, pero con un trato por parte de los directores inhumano, o sea, inhumano. Y después llegaba el tema se cambiaba, era, no sé, yo lo comparaba como 2 escenarios, el escenario de la cocina, de la administración, sudando, pero de verdad, o sea, para mantenerlo todo, los centros de la mesa, ¿no? Súper preparado, con muchísimos detalles. No os podéis figurar la cantidad de detalles en las servilletas. O sea, todo, pues, impresionante. Si estuvierais ahí lo veréis impresionante. Pero después llegaba la hora que la doncella que servía, pues tenía que cambiarse, ¿no? O sea, que a mí aquello me impresionaba muchísimo, porque claro, yo os estoy hablando del año 2010, 2011, donde eso ya no existía en ninguna casa ordinaria, ¿no? De mi casa, de mis padres, no, pues no existía en ninguna casa y de supernumerarias tampoco. Se cambiaba de uniforme, pero totalmente de zapatos, medias, para servir a los señores. Entonces ya ahí entraba en un ritual que seguro que os habéis beneficiado de ese trato, pues lo conocíais, ¿no? O sea, ritual total, ¿no? Nada de miradas directas, nada de comentarios, o sea, todo, bueno, riguroso, riguroso, riguroso. A un extremo, pues eso, como bueno, no sé cómo decirlo, pero a mí aquello me parecía terrible, ¿no? Era como los de arriba y los de abajo, ¿no? Eso que ahora se lleva tanto, ¿no? Cuando hablan en las películas, los de abajo, pues a mí aquello me parecía. Pero no contento con esto, después se recogía todo el comedor, bueno, se lavaban la vajilla, pero de 24 cubiertos, ¿eh?
había que lavarlas, secarlas, o sea, organizar todo, poner los desayunos y después irnos corriendo, os lo cuento porque yo estaba allí metida, irnos corriendo a cenar a donde vivíamos, ¿no? En aquel centro, pues a una hora, pues no sé, a las 10:30, cuando ya lo único que tenías ganas era de acostarte y de olvidarte de todo. Pero allí había que mantener el tipo, ¿no? Y entonces la cena, que estabas, pero no contento con eso, a las 11:30 meditación. A las 11:30 meditación, que estábamos todas destrozadas, os lo podéis imaginar, destrozadas y sin ninguna gana de meditar nada. O sea, solamente teníamos ganas de irnos a la cama, como fuera, ¿no? Bueno, esto es porque, señores, los que habéis estado al otro lado, que valoré, bueno, sé que lo valoráis, ¿no? Pero hay que hacer una manifestación en pro de estas personas que han dejado su vida y sus energías en la obra, sirviendo a los demás con ese espíritu que le han inculcado en la obra, de madres, ¿no? De madres. Esto es un aspecto. Y yo os voy a hablar de otro aspecto, perdonad si me extiendo un poco, de otro aspecto que yo percibí inhumano, poco fraternal, poco empático de aquel centro donde yo viví. Había muchas personas enfermas psicológicamente. Es un comentario muy duro el que voy a hacer, pero pasó así. Recuerdo que había llegado a vivir una numeraria auxiliar que le habían hecho una operación de cáncer y la habían llevado allí. Esta persona estaba en una habitación, yo no había pasado por esa habitación porque había sido reciente, pero fui a esa habitación a ver cómo estaba, a saludarla, y entonces me dijo, estoy muy mal, me siento muy sola y me voy a tomar este blister de medicamentos para dormir. Entonces yo me quedé atónita, ¿no? Porque es que no sabía qué hacer, porque tampoco tenía una relación fuerte con esta persona, y fui a las personas que hacían cabeza en ese momento, a la persona que hacía cabeza, y le dije, oye, que esta chica que se quiere tomar las pastillas, el blister de las pastillas, ¿no? Y me dijo, bueno, no te preocupes, así duerme más. Aquello me pareció de una brutalidad, pero os lo cuento porque así es como sucedió. Yo me quedé traspuesta. O sea, bueno, esta es una cosa muy concreta que os cuento. Y otra cosa que quiero contar, porque a mí me dolió muchísimo, fue el caso de una chica, de una numeraria auxiliar, muy jovencita para mí, que tenía 30 años, 31, y estaba psicológicamente destrozada, no quería el trabajo de la administración, o sea, no le gustaba el trabajo de la administración, pero le decían que tenía que ser fiel. Entonces yo la veía destrozada en la cama todo el día, con pastillas, en pastillas y tal. Y yo, muy quijotescamente, pues tuve varias, o sea, estuve con la directora, con las personas que en ese momento hacía cabeza y le dijo, oye, pero vamos a ver, con esta persona hay que ver cómo se le puede favorecer que esté en otro trabajo que le pueda gustar, que le pueda ayudar y que le permita reincorporar, o sea, no tener esta depresión, ¿no? Porque no se le ayuda. Vamos, no me hicieron ni caso. Pero absolutamente, esa persona, lo importante es que fuera numeraria auxiliar. Ahí entendí perfectamente que esa vocación no existe. O sea, no puede existir una vocación donde el ser humano desaparezca. O sea, eso no es de Dios. Entonces, claro, efectivamente, al poco tiempo, la directora de este centro, muy conocida, muy directora, me dijo, tienes vida interior, pero no entiendes la vocación de numeraria auxiliar. Así que te vas. Y así que me fui, 3 años. Pero vi que eso no es una vocación, eso es algo
eso es inhumano, ¿no? O sea, no le pueden decir vocación de Dios, eso es inhumano. Y creo que aquí todos tenemos que estar comprometidos y pedir a la obra que subsane todo ese dolor y todo ese daño que ha hecho, o sea, eso no es de Dios. Bueno, ya he terminado, perdona, pero esto me enciende, ¿eh? El tema de las nominadas sociedades me enciende muchísimo. Ascensión, muchísimas gracias. Sí, a muchos, bueno, a todos nos da muy duro la historia y las tantas otras que hemos oído y seguimos oyendo más y más y más. Y es como si fuera lluvia sobre cemento en cuanto a la reacción que yo encuentro en muchas personas de la obra, especialmente pues, en los directores y eso. Como si nada, o sea, no, puede uno añadir y añadir anécdotas, como que no le hace merma, no hay, pues yo creo que hay suficiente material para que pudieran arrepentirse, y si no lo han hecho, pues va a costar trabajo, no a punta de añadir más material. De modo que vamos a darle la palabra a Gisela para que proceda y seguiremos oyendo a las otras personas. Sí, digo, sí, ¿no? Ahí tenías la mano levantada, ¿verdad, Gisela? Bienvenida, qué gusto verte. Espera, que tienes que desmutear el micrófono, como se diga, encenderlo, darle vida. Ahí está. Ahí ¿Así? está, estupendo, Bueno, qué bien, se te escucha perfecto. gracias. Se lo comentaba esto a algunas amigas así que tengo y me dijeron que quizá os interesaría escucharlo en el chat. Yo, mi padre es alemán, mi madre es argentina y pité en Argentina y a los 18 años me vine a Alemania y desde ahí vivo hace, bueno, tengo 53, hagan las cuentas ustedes, me da igual esto. Lo que quería, o sea, vine en el 88, que históricamente es un año muy crucial en la historia de Alemania. El otro día estaba mirando unos documentales que sacó la televisión y es qué pasó cada año, qué pasó el 88, el 89, el 90. Primero vi el de mi cumpleaños, el 69, qué pasó en ese. Pero empecé a ver qué pasó en el 88 porque yo vine a Alemania, estaba físicamente en Alemania, pero no estaba en este país, ¿no? Porque estaba, bueno, y ahí me enteré que vino Gorbachev en el 88 a Bonn y yo vivía caminando a 5 minutos de donde estuvo y ni me enteré que estuvo Gorbachev en Bonn, ¿eh? Ni me enteré. Como digo yo, estaría planchando a mitos. Pero, y soy una persona que a mí la política me interesa, pero no era política, era historia, ¿no? Bueno, ahí en la puerta de mi casa y estaríamos en el club. Pero cuando cayó el muro, esto fue después, ¿no? Bueno, al caer el muro se fueron 2 o 3 así administradoras de estas más con experiencia y más mayores, Alemania del Este, a buscar chicas para que vengan a las administraciones, ¿no? O sea, yo tenía 19 años, 20 cuando pasó eso, pité en Argentina, conocía la chacra, en Argentina iban a buscarlas a las zonas pobres y aquí se cae el muro y lo primero que hacen es cruzar al este a gente que estaba muy necesitada, que habían pasado años y años de una vida completamente distinta a lo que es Alemania occidental y las trajeron a las administraciones. La carrera que hacen las auxiliares y la mayoría de las numerarias que son administradoras en Alemania es una carrera que está regulada estatalmente, o sea, se hacen las clases y los exámenes en instituciones del Estado y lo que hacen en los centros y en las administraciones son las prácticas. Y entonces vinieron estas chicas, viven ahí, hay que decir que las auxiliares y las administradoras suelen ser las que sacan las mejores notas siempre. Y bueno, fue un desastre porque a ver, estos que dicen que son los aristócratas de la inteligencia y no sé cuántas cosas que nos decimos, bueno, no pensaron, o si lo pensaron habrán rezado y se pensaban que con rezar pasaban por encima de la realidad, que era un país que venía de 30, 40 años, un país, podemos pensar todos como querramos de esto, pero es un hecho, ¿no? Un país que decidió formar una estructura sin Dios, ¿no? Así
nacieron y crecieron estas chicas. Tienen que haber sido de familias católicas porque algunas pitaron, y se me ocurre que sin estar bautizadas no podrían pitar, pero vivieron en una sociedad más alejada de Dios y de todas las realidades imposibles, y las meto en un centro, les doy trabajo, les doy dinero, porque ganaban el dinero que estipula el gobierno, y bueno, y este plan no duró, pero ni 3 meses, salieron volando y nunca más se fue al este a buscar gente. Así quedó. Y ahora el centro, el único centro que está en el este de Alemania es en Berlín. Y bueno, porque hay que estar en Berlín, ¿no? ¿Cómo vas a estar en Berlín? Pero bueno, eso, que no me acuerdo de Gorbachov, pero sí me acuerdo que fueron a buscar a las chicas para que vengan a estudiar a las residencias. Bastante fuerte, ¿no? Y Muy después el fuerte. trato con las auxiliares, claro, yo llegué a Alemania y las veía, conducían ellas el coche, iban a hacer ellas las compras para mí, o sea, y yo las tenía que tratar de usted, y eran unas mujeres, bueno, un contraste tremendo, ¿no? Un contraste tremendo. Y quizás solo para cerrar esto, había en mi centro de estudios, cuando yo hice el centro de estudios, la directora era Jutta Bushcraft, que ustedes la conocen, todo el mundo la conoce a Jutta. Algún día hablaremos de Jutta. Jutta es una persona muy crítica, muy revolucionaria, así le fue, pobre. La sacaron volando del centro de estudios. Bueno, me pierdo. La auxiliar, había dos auxiliares que venían, Richardis, una alemana, y Leo, una española. Y Jutta nos decía que en el centro de estudios, en Alemania no hay auxiliares, pero, bueno, y todas las que hay se consumen en la sección de varones, ¿no? No hacen nada con la sección de mujeres, obviamente. Pero Jutta nos decía que era importante en el centro de estudios estar con las auxiliares porque es como tenía que ser la vida en la obra. Lo que pasa es que en Alemania no teníamos suficiente. Bueno, y esta Richardis, la alemana, había sido compañera de universidad de Utah, porque la primera carrera universitaria de Utah es pedagogía. Utah después hizo teología y así se la conoce en la obra, pero su estudio universitario en Alemania fue pedagogía. Y eran compañeras de la universidad, Utah la directora y Richardis la que venía y nos servía la mesa. Bueno, la verdad que hacíamos muchas bromas y nos reíamos mucho. Y Richardis era estas así, las alemanas de las películas, la gordota, muy rubia, unos ojos muy azules, muy divertida. Y cuando me fui de la obra me comentaron que, años después, que Richardis con unos 60 años le detectaron un cáncer, le diagnosticaron un cáncer y dejó la obra y se fue a morir. Dijo así: me voy a morir a casa de mi hermana porque quiero que me traten con humanidad. O sea, no sé si en castellano es como decir con dignidad, ¿no? Con dignidad humana. Y así, es lo último que me enteré de Richard. Es una persona con 60 años que decide ir a morirse a lo de su hermana porque ahí donde estaba es que ni siquiera, ¿no? Para morirse. Bueno, ya está. Gisela, muchísimas gracias. Es impresionante. Como decía Ricardo en los comentarios, cuando uno cree que ya lo ha oído todo, es cuando empieza a oír las cosas que uno ni se imagina. Eh, me, me da mucha pesar y tengo que decir que me da también mucha rabia. Pero ¿qué hacemos? Hay que hacer una rabia hermosa que sirva, que sea constructiva y que ayude a todos, a todas. Yo creo que los que estamos aquí queremos eso, no es un asunto de venganza. Justicia, sí. Pero gracias por mostrar también ese otro lado y esa ciudad. Yo estuve en Alemania por primera vez en mi vida el año pasado y me impresionó ya todavía la diferencia que existía entre el oeste y el este y todas las personas, muchas de las personas del este que iban a trabajar en almacenes en el oeste. Y yo recuerdo estar comprando un suéter y la chica no hablaba prácticamente inglés. Después me preguntó: ¿usted no hablará ruso por casualidad? Hablaban todas ruso, pero no inglés, ¿no? Pero cuánta gente se iba y decían: es que todavía es generacional, o sea, no está tan lejos ese tiempo, ¿no? De Bueno, modo pero que me sorprende, ¿eh? es que fue patético además porque cuando eran yo me acuerdo de dos que pitaron, y así como pitaron se fueron. Vino don Álvaro, y a ver, cuando venía el prelado, el padre o lo que sea, Alemania, éramos en una sala de estar y estábamos todas, o sea, es una cosa muy pequeñita, ¿no? Y la sentaron ahí adelante y no sé, un show.
Un show, Un show, pobre. sí, es, Sí, o es un sea, show, mostrar. sí, Sí. sí, un show. Ay, Male, ¿y quién más quiere comentar? Antes de darles la palabra a Antonio y Rodolfo, si me perdonan, quiero estar seguro que sobre este tema de las administraciones, si no hay algunas otras que quieren hablar. Yo veo que Male está que se sale de hablar y me manda mensajes ahí. No sé si quieres intervenir, Male, directamente. Hola, muchas Eh, gracias. Tengo muy mala conexión, por eso casi no participo, pero sí, perdón, no puedo oír estos temas porque sí me pegan directamente. Yo creo que a todos los que estuvimos ahí nos pega de alguna manera el que se haya abusado de nuestra situación, ¿no? Ay, perdón, creo que no voy a poder, pero sí me indigna, ¿no? Me indigna que el Opus Dei haya abusado de nuestras carencias, que nos haya dicho que nos iba a aportar y realmente no nos haya aportado. O sea, creo que nunca como hoy me doy cuenta de cómo nos explotaron, nos abusaron, aunque la palabra suene tan fuerte, ¿no? Y yo al escuchar lo que contaba, se me olvidó su nombre, perdóname, Gisela. Gisela. Gisela o Asunción, Eh, no sé a quién te referís. no, Gisela, un gusto escucharte. Gracias. Pensaba en lo que eran nuestros cursos anuales, ¿no? Por un lado, que eso sería, bueno, todo un tema y como comentaban ahí sería toda una joya, ¿no? Hablar de lo que eran nuestros cursos anuales, porque cuando la gente se supone que iba a los cursos anuales a descansar, a estudiar, nosotros seguimos trabajando en los cursos anuales, nos atendíamos a nosotras mismas muchas veces. Y en mi región, o sea, en México, habíamos muchísimas numerarias auxiliares en mis tiempos. Cuando yo recuerdo, en México se tenían 3 o 4 centros de estudios funcionando al mismo tiempo, ¿no? Entonces éramos muchísimas y en nuestros cursos anuales nos atendíamos nosotras mismas, o sea, nos atendíamos la mesa, lavábamos los platos, limpiábamos la casa, o sea, hacíamos todo, ¿no? Pero bueno, por otro lado, las condiciones en las que vivíamos. Yo recuerdo en una ciudad, concretamente en Querétaro, ya no existe esa casa, me enteré de que la vendieron, no sé, hace poco, no sé exactamente cuánto. Yo recuerdo esa casa de años y años y años y siempre dijeron que era una casa provisional, nunca se pudo hacer nada, me refiero a arreglar esa casa. Y nosotros vivíamos en el último piso, o sea, en la azotea, ¿ja?, del segundo piso. Aquello era un horno. Querétaro es un lugar muy caluroso. Aquello era un horno terrible y se instalaron nuestros cuartos de tabla roca, de madera. O sea, nuestros cuartos eran unas maderas muy delgadas donde apenas cabía la cama, era un closet pequeñitito, tú entrabas de lado nada más porque no había, no había espacio. Como nunca estábamos, pues no había problema. O sea, los baños siempre fueron generales, nunca tuvimos un mínimo de privacidad, ¿no? En fin, de verdad no había obviamente aire acondicionado, había que dormir con la ventana, puerta abierta y algunas prácticamente nos queríamos salir a la terraza allá afuera a dormir porque era un calor tremendo. No sé, nuestro comedor era un pasillo, todo el mundo pasaba, iba, venía por ahí. Realmente eran unas condiciones inhumanas, a mi modo de ver. Los vicarios, las numerarias, las directoras iban, venían, todo el mundo conocía aquel lugar y seguíamos viviendo así. A mí me tocó vivir un tiempo en esas circunstancias y además de lo desgastante de tu trabajo, era imposible descansar en ese lugar. Entonces, bueno,
En fin, podríamos, se pueden decir, bueno, una cosa de los cursos anuales. Yo, la mayor parte del tiempo, yo estuve 22 años, hice mis cursos anuales, eran unos cuartos grandes con literas. Y entonces nadie quería dormir en la litera de arriba, porque era un show subirte a la litera, el ruido que hacían, te movías un poco y chirriaba aquello porque era de metal, de verdad eran unas condiciones que no me quiero extender, pero francamente sí me entristece. No sé cómo decirlo, me duele el corazón de pensar que ellos digan que sirven a Dios y que hagan ese tipo de cosas. Perdón, perdón. Muchas gracias. Gracias, Male. Sí, es verdaderamente muy duro. Yo quiero leer brevemente algo que Francisquita le pidió a Osvaldo que contara de Argentina, que era lo que le decían a los numerarios, que no miraran a los ojos fijamente a una numeraria auxiliar, porque si ella devolvía la mirada, ella debía contarlo en la charla fraterna y le tocaría darse disciplinas extras. Y entonces, claro, nos creaban a los numerarios una culpa, ¿no? De que una auxiliar que a lo mejor era bonita, pues tuviera que ir a darse disciplinas por culpa nuestra, por haberla mirado. Claro que algunos, Osvaldo comenta que igual las miraba, pero sin mirarlas a los ojos o sin que se dieran cuenta. Hay unas cuantas historias en otros libros de ese asunto de las miradas y tal. Yo puedo contar que una de las auxiliares que trabajaba a veces en el centro había sido empleada de mi mamá. Yo la conocía desde que llegó a casa de mi mamá cuando tenía como 14 años y mi mamá la entrenó y ahí hablaba con ella normal y tal, se llama Elvia. Y después salía en absoluto y mutuo silencio a servirnos a tres de los señores que estábamos en el comedor y yo estaba haciendo cabeza y yo no podía decirle gracias, Elvia, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Nada, ¿no? Elvia era una entidad en negro y blanco que traía y hacía aparecer la comida y desaparecer los platos. Era parte de toda esa cosa extraña, ¿no? Que es pues mi experiencia personal. Nos quedan 5 minutos y yo quiero agradecerle muchísimo. Gianfranco, no se te El oye. micrófono, Gianfranco. ¿Se muteó mi micrófono todo el tiempo? No, ahorita. Estaba diciendo que nos quedan 5 minutos y que pues no sé si hay alguna otra que quiera añadir algo. Creo que me va a tocar dejar a Rodolfo y a Miguel, lo siento, los voy a dejar para la próxima vez. Antonio, yo no sé si quieres ya pues cerrar estos últimos 4 minutos. No, yo simplemente te iba a decir que hablara primero Rodolfo y Miguel, que han levantado la mano antes que yo. Bien, bueno, adelante, Rodolfo. Hola, yo en realidad, disculpe que no prende la cámara, yo quería dar un abrazo a Juan Cuatro Casas y por el apoyo que le puede dar a su hijo. Mi testimonio está por libros del abuso que recibí de un numerario en Uruguay y estoy tratando de ver cómo aparece una sensación de siento que eso, que la justicia no es posible, lo que es posible es ver si uno puede apoyar a que las situaciones no vuelvan a pasar, pero bueno, creo que en 5 minutos no puedo comentar todo lo que tenía ganas de compartir, pero simplemente saber que eso, que a pesar de que en mi caso ellos no hubo ninguna duda de que hubo el abuso y de que se dio eso, la reparación que ellos dicen tener solo la hacen de un lugar que no puede ser más que, o sea, lo que más es cómico de la vida es que dicen que ellos se unen al dolor de la víctima y es dándole más dolor. O sea, que lo que ofrecen ellos Revictimizando. Exactamente. Entonces, eso es la única forma de, y bueno, yo como que, nada, llegó un punto donde era tan dantesco, es como que ellos
lo único que pueden ofrecer es que yo de mi terapia mandara una factura mensualmente. Digo, pero esto es como si un judío le pidan que todos los meses fuera Hitler a decir, vos pagame la terapia, Hitler, no sé, algo así. Entonces, esa es la forma que ellos tienen de querer entender. Cuando ellos entendieron que eso era una agresividad para mí, igual siguieron presionándome para algo que era imposible para mí, decir una cifra, y cuando, claro, yo le digo, bueno, ustedes dijeron que era de por vida, lo que ellos estaban dispuestos a pagar. Entonces digo, bueno, ustedes vieron la terapia que les pude pasar por estos meses, que para mí es imbancable, porque tuve que pasar el testimonio de de mis terapeutas, que eso me era peor para mí, que esa que era posible para mí, que es tener una acción de sanar cuando mensualmente tenía que estar, sentirme controlado por esas personas, que era lo mismo que me dañó. Y bueno, cuando le presenté esas cartas y le dije que no quería, me seguían presionando, digo, yo no quiero decir una cifra, seguían presionándome, no, tenés que decir una cifra, tenés que decir una cifra. Entonces digo, bueno, ustedes dijeron que era de por vida, entonces tiene esta instancia de estos meses, hice el cálculo de eso. Entonces cuando, claro, paso esa cifra, para ellos era, no, pero eso es un disparate. Entonces digo, ¿para qué me mencionan una cifra? Solamente para humillarme, para que yo sintiera la humillación. Entonces, nada, los llevé a una instancia judicial, a ver si ahí había ellos una decisión de que tal, que, claro, era yo denunciándoles a ellos directamente a ellos. Entonces, ellos eran juez y parte, entonces podían hacer realmente lo que hicieran. Era todo a nivel de juicio totalmente caduco, a nivel judicial. Pero nada, como estaba igual eso firmado, algo firmado, yo pude ir a la justicia, y nada, la justicia fue, lo tuve hace poquito, y claro, el maltrato, así siendo la característica, ellos cambiaron de abogado, en vez de un abogado del Opus, pusieron una abogada de un estudio que del Opus, de gente del Opus, pero, y esa abogada incluso me ayudó a decir que era atea, o sea que decidieron por una abogada que no fuera ni siquiera católica, para defenderse de lo que estaban defendiéndose, era de su no palabra, en realidad, para mí. Pero bueno, finalmente lo que ofrecía esta abogada era menos todavía lo que ellos decían que querían ofrecerme. Nada, porque, pero bueno, toda una situación, eso es súper difícil, de lo que es, digo, para la paciencia que hay que tener, digo, para Juan, ¿no? Que está lidiando con gente de que a pesar de que puedan reconocer algo, la situación de maltrato la van a tener como instaurada. O sea, porque claro, ellos mismos no se quieren, entonces ¿cómo pueden ofrecer amor? Ellos mismos no tienen libertad, ¿cómo van a ofrecer la libertad? Entonces, nada, como una situación muy... Pero bueno, nada, que ya se acaba el tiempo, entonces no quiero más que darle un abrazo a Juan y a su hijo. Gracias por la escucha también. Rodolfo, si tienes la posibilidad de venir, de acompañarnos la otra semana o semanas, lo que haremos es abrir esta reunión semana siguiente para que tengas el tiempo que necesites. Y lo mismo, Juan, si quieren, hacemos este tema porque el dolor es brutal y a mí en ese momento es que me parte todo por dentro y yo estoy apenas escuchándoles a ustedes. Entonces, y pienso en mi hijo. Eh, es decir, que yo creo que pues haremos eso, ya lo organizaremos y si quieren, pues para que tengan todo el tiempo que quieran de hablar de esto. Es muy importante que estos comentarios no se queden en algo solamente escrito. Es que cuando se dicen de primera persona de Dios cambia muchísimo. Aunque estemos un poquito sobre el tiempo, igual que para muchas otras personas, para mí conocer a las numerarias auxiliares y escucharles sus historias y hablar con ellas a través de los medios de las redes ha sido muy transformador en muchas, muchas dimensiones, sobre todo para escuchar ese dolor, para vivir ese dolor. Y ahí sí que uno lo comparte, no de esa manera hipócrita. Y yo no sé si podemos hacer algo, pero por lo menos que se hable, que se conozca. Y aquí el cariño me parece es real, el que nos tenemos y el que le tenemos a quienes vienen. Desde mi corazón, sin duda. Bueno, no sé, Miguel y Antonio. Miguel, si quieres, alargamos unos minutos, si quieres, procede. Hablaremos otro día, Gianfranco, pero quiero solamente dejar un pensamiento de esto de Opus Dei en Filipinas.
que aquí os aseguro que hay muchísimo que hay que tapar, de abusos y de todo tipo de tonterías que han hecho en Filipinas, empezando con herencias, a quitarles terreno a gente y a los de lugares pobres exportar a las niñas estas de Filipinas. Hay mucho. Así es que Ocaris creo que vino aquí para enterarse lo que hay que ocultar y lo que hay que esconder, ¿sabes? Es todo para ahora. Hablaremos otro día. Gracias. Sigue, Miguel. Gracias. Un abrazo. Bueno, Antonio, yo creo que cerramos entonces Sí, contigo. sí, mira, yo iba a comentar un poco mi vivencia sobre las numerarias auxiliares, pero creo que lo puedo dejar para otro día porque ya el tiempo se ha acabado. ¿Mm? Como tendremos más semanas, pues ya hablaremos, ¿no? Yo creo que de todas formas es importante tener en cuenta que todos estos testimonios no han caído en saco roto porque el pasado 27 de junio presentamos una denuncia en la Santa Sede. Con motivo de esa denuncia me ha llegado conocimiento de que hay muchas denuncias en el dicasterio del clero contra el Opus Dei y que las que más peso tienen para el dicasterio del clero son las denuncias que vienen de los propios miembros, ¿eh? O sea, hay muchos miembros del Opus Dei que están poniendo denuncias contra el Opus Dei, ¿eh? Y no pasa nada, porque no hay que olvidar que por encima del Opus Dei está la Santa Sede. Entonces, si se hacen cosas mal en el Opus Dei, cualquier cristiano que sea del Opus Dei tiene derecho, incluso deber, de denunciarlo ante la Santa Sede. Y me consta que hay muchas denuncias de gente del Opus Dei. O sea que yo creo que digo esto porque podría parecer que esto pudiera terminar en un lamento estéril, ¿eh? Y yo creo que hay que pasar a la acción, ¿eh? Hay que denunciar, ¿eh? Hay que poner en manos de quien tiene la autoridad para corregir, que en este caso es la Santa Sede, que lo pueda hacer. Lo peor ante determinados abusos y que se cometen en la vida es no denunciarlos, porque entonces quien tiene la autoridad para atajarlos lo desconoce y no actúa, ¿eh? Eso de esperar a que de oficio se actúe es muy difícil, ¿eh? Hay que denunciar, hay que poner en manos de la autoridad competente las irregularidades cometidas por las personas y por las instituciones y que caiga sobre ellos el peso de la ley, vamos, así de claro, ¿no? ¿Eh? O sea que Muy yo bien. animo a que se denuncie. De todas formas, ya comentaré yo la semana que viene o otra semana mi impresión sobre el tema de las administraciones y de las numerarias auxiliares, que tengo algún testimonio bastante interesante. Bueno, una vez más les agradezco a cada uno y a cada una el que hayan estado aquí con nosotros, que es un bien muy grande, aunque hoy me hayan hecho llorar. Pero tenemos que llorar también juntos y así podemos decir con tranquilidad lo que para muchos de nosotros es una realidad. Yo también he sido una víctima del Opus Dei y obviamente, como ha dicho Antonio, y te lo agradezco muchísimo, que se haga justicia y que se prevenga en la medida de lo posible el daño a otras personas, sobre todo menores de edad. De modo que pues seguimos. Les quiero muchísimo y les agradezco tanto que estén aquí compartiendo con nosotros. Para todos nosotros esta es una fuerza muchísimo mayor que esa, digamos, no familia que teníamos cuando estábamos en la obra, como nos enseñó esta auxiliar alemana, ¿no? De manera que les agradezco de nuevo y nos vemos aquí el próximo viernes. Un abrazo inmenso a cada uno y a cada una, con todo el cariño.